Hola amigos, buenos días. Tanto los humanos como los perros podemos tener diferentes tipos de anemia, pero la más común o la más frecuente, especialmente en los perros, es la anemia ferropénica, es decir, la anemia ligada a una falta de hierro. En este vídeo de lo que os voy a hablar es de qué alimentos le podéis dar a vuestro perro para corregir este tipo de anemia, es decir, qué alimentos ricos en hierro os van a ayudar a corregir este proceso anémico en vuestro animal. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer alimento que os voy a comentar con altos niveles de hierro y que en especial gusta bastante a los perros son las sardinas. Las sardinas, lógicamente, sin ningún tipo de espina. Se trata simplemente de que periódicamente una sardina, por ejemplo, de lata, la abráis, le quitéis las espinas, la mezcléis con el alimento y además tienen un gusto que al animal le sienta muy bien, y como por otra parte tienen también mucho omega 3, pues vais a ver que no solamente se empieza a recuperar de la anemia, sino que el pelaje del animal pues empezará a tener un brillo y un buen aspecto, vamos, genial. Otro alimento especialmente rico en hierro es la yema de huevo. Y ya hemos hablado mucho en este canal de cómo le podéis dar huevo a vuestro perro. De hecho, os hicimos aquí un vídeo. Se trata básicamente de que, por ejemplo, un huevo cocido, que es la forma más habitual, pues le separéis una o dos yemas o el huevo entero, me da exactamente igual, y que 2 o 3 días a la semana a vuestro perro coma pues su ración de huevo mezclada con la comida habitual. Luego tenemos las carnes, pero dentro de las carnes yo me tiendo más a recomendar las carnes procedentes de vísceras. Las carnes de vísceras, ya sea de riñón o el hígado, son carnes con altísimos niveles, tanto de hierro como de vitamina B12, que ambas sustancias, tanto hierro como la vitamina B12 en conjunción, van a hacer que la recuperación de cualquier tipo de anemia en un perro sea mucho más rápida. Aquí os explicaba en este vídeo, por ejemplo, cómo le podéis dar ya sea hígado de res o hígado de pollo a vuestro perro 2 o 3 días por semana hasta que se recupere de la anemia. Ojo, no es conveniente abusar del hígado, porque si abusáis del hígado, como os explico en ese vídeo, tarde o temprano podéis tener el efecto contrario, es decir, una hipervitaminosis, que también es un problema grave, es un problema de toxicidad por exceso de vitamina. Luego es conveniente también darles verduras ricas en hierro, sobre todo las coles de Bruselas y el brócoli. Estos simplemente los cocéis un poco al dente, lo troceáis y lo vais acompañando diariamente con la comida del perro. La famosa espinaca tiene hierro, la famosa espinaca de Popeye, pero no es la fuente más rica en hierro. Por el contrario, olvidaros de la espinaca, y lo que sí que conviene muchas veces darlo crudo es el perejil. Aparte del brócoli y las coles, que hemos comentado que las deis cocidas al dente, si le dais perejil crudo, machacado con la comida y mezclado, le dará unos niveles de hierro muy superiores al que pueda darle cualquier tipo de espinaca. Si os lo podéis permitir, que tenéis un nivel económico importante, pues hombre, las almejas y los berberechos tienen muchísimo hierro, pero bueno, en la situación económica actual reconozco que, bueno, os lo tengo que decir porque son alimentos ricos en hierro, que oye, a lo mejor me veis desde el Perú y me decís, oye, aquí en Perú los berberechos son muy económicos, porque es cierto, y la almeja, pues bueno, si le podéis dar a vuestro perro berberechos o almejas, pues oye, es una ventaja. Aquí en Europa últimamente no nos lo podemos permitir. Luego hay alimentos que no tienen hierro, pero que tienen vitaminas que o bien nos permiten absorber mucho más el hierro, o bien funcionan o hacen que el hierro funcione mucho mejor. Entre los alimentos que tienen vitaminas que nos permiten que el hierro funcione mejor son los alimentos ricos en vitamina B. Y aquí tenemos las patatas, las judías, el plátano, la sandía. Estos productos, como tienen mucha vitamina B, la vitamina B con el hierro nos va a favorecer la formación de hemoglobina, que como todos conocéis es
la proteína que nos transporta el oxígeno en sangre y que primero se va a ver alterada cuando el animal está pasando por un problema anémico. Y luego nos interesan también mucho los alimentos ricos en vitamina C. Y me diréis, ¿por qué? Porque la vitamina C va a hacer que el hierro que tengan los otros alimentos que hemos comentado, pues se absorba mucho más rápido y en mayor cantidad. Y alimentos ricos en vitamina C, pues tenéis desde el kiwi, las fresas, la naranja, un poquito de naranja, los pimientos también tienen muchísima vitamina C. Todo esto, lo que tengáis a disposición, troceado y mezclado con su comida habitual, la que normalmente le deis. Le va a dar un poco de color, un poco de sabor, pero sobre todo mucha vitamina C, que hará que el hierro de ese alimento que le estéis dando se absorba mucho más, como os he dicho. Y luego, para mí, hay dos alimentos que no son alimentos naturales, pero que, como si lo fueran, que permiten que la recuperación de la anemia sea mucho más rápida. Por una parte, la levadura de cerveza, básicamente porque tiene muchísima vitamina B. La levadura de cerveza tiene unos niveles de todas las vitaminas B muy óptimo, vitamina B6, vitamina B12, etcétera, que va a hacer que no se absorba un poquito más rápido, pero que encima sea mucho más eficaz en la absorción de hierro, es decir, que el hierro nos funcione mucho mejor. Y luego tenemos también las algas. Hay diferentes tipos de alga que nos van a ayudar a que la absorción de hierro sea mucho más rápida y mucho más efectiva. En concreto, para mí, la que mejor funciona de todas las algas que podéis encontrar en el mercado, la espirulina. Yo os la explicaba en este vídeo. Es una alga que de verdad no cuesta mucho dinero, compráis una latita y le vais añadiendo a la comida. No, os digo, no es muy caro, os pondremos en la descripción también, aparte de en el vídeo, porque es un producto, ya os digo, que favorece mucho la absorción y el funcionamiento posterior del hierro. Este vídeo, como os digo, muy interesante. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.